Este jueves en Huila Chica, la realidad de los migrantes peruanos, el día a día de los peruanos que se aventuran a la experiencia migratoria y también la plebe urbana. ¿Cómo es que los migrantes consolidaron la nueva burguesía y cambiaron la estructura social del país? Muy buenas tardes a todo nuestro público huilimeño. Bienvenidos al noticiero Huila Chica, en donde informamos la verdad. Yo soy Natalie Carantar y seré su reportera el día de hoy. Buenas tardes, yo soy Ivana Ríos y junto a Natalie conduciremos el programa de hoy. Siguiendo con las noticias. Wow, no pensaba presentarme. Yo soy Claudia Esquivel, la encargada de explicar de una manera más entendible las opiniones de mis compañeras. Hola, soy Natalia Rojas y más adelante les brindaré una entrevista exclusiva sobre la temática del día. Buenas tardes con todos, yo soy Kay Romero y soy su presentadora. Hoy hablaremos sobre el libro Cambios culturales en el Perú y nos centraremos en el capítulo La otra modernidad del autor Carlos Franco, quien comparte sus reflexiones con respecto a la migración como proceso modernizador en el Perú. Pero un ratito, frena tu coche, para tu carro. No podemos empezar sin aclarar ciertos detalles de esta lectura tan complicada. Empezamos con el término adecuado que utiliza el autor. Acto, proceso, experiencia. ¿Cuál es el adecuado? Todos y ninguno es la respuesta, porque te estarías refiriendo a un solo punto de la migración, y para entenderla es necesario un panorama un poco más global. Acto refiere al tránsito desde el lugar de origen hasta el punto final. Proceso nos habla de las consecuencias de ese tránsito. Por último, experiencia expresa subjetividad y testimonio. Es por eso que si no se utilizan todos, es mejor no utilizar ninguno. Y tampoco olvides la palabra clave de hoy, la modernidad, un término polisémico cuyo fundamento es la razón. Gracias por la aclaración. Ahora sí, el autor inicia aclarando que todo lo expuesto es de carácter exploratorio. Carlos Franco nos explica que la modernidad empezó en la década de los 50 y que es un acontecimiento ya terminado. A raíz de ello, existen dos proyectos de la modernidad que se enfrentan en la conciencia colectiva. Por un lado, tenemos al proyecto democrático liberal y privatista. Por el otro lado, al democrático nacional y popular. Ambos pensamientos se enfrentan de maneras diferentes de actuar, que terminan dificultando el sentido de cultura nacional. Es decir, buscan imponer su idea, pero solo logran dividir a la gente y a los poderes del Estado. Tienes razón. No obstante, este autor resalta que ambas posiciones tienen los mismos orígenes sociales, que se enfocan en la población por más de dirigirse a grupos sociales diferentes. En base a estas coincidencias se generan un montón de preguntas de las que parte para centrarse en la posibilidad de otra modernidad, especialmente por la migración de ciudadanos andinos a las ciudades costeras. Buen punto, Ivana, aunque en realidad también fueron a ciudades de la sierra y ceja de la selva. No obstante, la masiva llegada de personas andinas, denominadas coloquialmente como cholos, terminaron en Lima con la esperanza de surgir en tiempo donde la economía global recién se estaba recuperando. Recordemos que en 1947 se inició la Guerra Fría y que el terrorismo de la nación iniciaría 30 años después del inicio de la migración. Ajá, volví. Es que mis amigas aún no dicen principales causas de la migración. Ellas ya están en los 80 y nosotros empezamos recién en el 50, se pasan. En fin, las principales causas de la migración. Tenemos dos hipótesis centrales. 1, atractivo de la capital. 2, explotación de sirvientes. Sí, mami, papi, amigo, amiga. Aún no se había introducido la reforma agraria y los campesinos eran sobreexplotados con trabajo físico. Por ende, veían en Lima una ciudad soñada, en desarrollo y que necesitaba trabajadores de hogar y construcción. Entonces, entre trabajar en una chacra ganando una miseria e ir a la capital y tener un ingreso mensual, eligieron lo segundo. Eligieron la opción que más les convenía. Arriesgarse por el futuro, enfrentarse a lo desconocido, buscar un cambio por el progreso, terminan siendo acciones modernas para esa época, en donde solo se vivía para el trabajo. En otras palabras, al decidir modificar su estilo de vida en pos de mejorar, se convirtieron psicológicamente en hombres libres, y al hacerlo, cerraron una época de Perú para abrir otra. Muy bien dicho, y es que el Perú siempre ha sido considerado un país migrante, pero la migración de los 50 se diferencia de las anteriores por tres principales razones. Primero,
el origen social y espacial de los migrantes. Sí, ellos eran siervos, campesinos, yanaconas, peones y todos de la comunidad más pobre. Segundo, como se dijo anteriormente, no se centraron solo en Lima. Y tercero, el gran número de peruanos que emigraron. Es por esas razones que la migración de los 50 es considerada la ruptura histórica más importante de la sociedad peruana. Tenemos a nuestra compañera Natalia, que se encuentra en Ferroviarios, vía El Salvador, entrevistando a una señora yacuchana quien vino a sus 18 años de edad a Lima, esperando prosperar. Vamos contigo, Natalia. Gracias por el pase. En efecto, estamos con la señora Dionisia Orraya Morales, quien nos irá contando todo lo que pasó al venir a Lima, desde sus difíciles decisiones hasta sus mayores logros. Dionisia, al llegar a una ciudad desconocida, solo acompañada por un familiar y llena de personas que menospreciaban a los migrantes. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que encontraste al venir a Lima, Dionisia? Buscando el terreno, a dónde vivirme, dónde estarme cómoda, porque yo vivía, pues, tú sabes, en flores en mi trabajo nomás, con mis familias, ¿no? Con tu abuelo, el trabajo de tu abuelo nomás. Así que salía afuera, no se entraba el problema, ya tu familia, que mete adentro, que no debe estar afuera. Ya la gente de plata son chinchosos, ¿no? Son un pobre. ¿Y cómo fue tu experiencia laboral? El peso de ese trabajo que tener, como le digo, de que me fui a la sierra, mi hermano, con mi cuñada, todos a ver la mamá abuelita, pues, ¿no? Entonces, de ahí regresé como un año, creo 8 meses, algo así. Y aquí nuevamente empezaré a trabajar así, igualito era la rotativa del trabajo. Ya me acostumbré, pues, ya cada año ya viajaba para la sierra, por la fiesta, hasta comprándome disfraces, todo eso. Ya me agarré el ambiente, que la noticia aquí. Varias personas llegaron a Villa El Salvador cuando todavía era arena y pidieron terrenos. ¿Cómo recuerdas ese suceso? Era invasión, por eso han venido a la primera zona un montón de gente a invadir. Invadieron, votaron con caballerías, como me he hecho a mí igualito que es con policías, les quemaron las chocitas, todo hecho. ¡Uy, qué pasado! Nadie he pasado duro, he sufrido duro. Mira, le encontré el terreno estando día y noche en reunión de gente. Para que me reconozcan tenía que abandonar mi familia. Digo que una noche abandonado sin saber su abuelo para tenerme terreno. Uy, para contárteles una larga historia. ¡Wow! Impactante. Y ya para finalizar, Dionisia, ¿el Estado se involucró en la repartición de los terrenos? No. Claro que el Estado nos postergaba para darnos, pero tenía que pensarlo para qué cosa va a ser, para hacer hospitales, para hacer parques, para hacer... Yo creo que graneaban todo eso. La violencia, todas esas cosas que parece que le graneaban, por eso no nos largaba el día, que no nos daba al toque. Además que nos tomaban partidas, llevarlo, certificado de domicilio, donde trabajo, de la policía, no sé cuánto. Para entregar todas esas cosas tenía que largar la vía para sacar todas esas cosas. Nos daba un tiempo largo. Muchas gracias por tu respuesta. Sabemos que este proceso, que fue más que una experiencia para usted, significó muchas cosas. Cambio y adaptación a una ciudad desconocida. Agradecemos su participación en esta edición. Este testimonio nos demuestra la subjetividad en la decisión de emigrar. No era mecánico, incluyó una determinación por parte de los migrantes para enfrentar su futuro desconocido. Y ahora, hablando de cambios producidos por la migración, en esta etapa sucedieron 3 cambios fundamentales. Volvemos a estudios. Gracias, es cierto, si la decisión de dejar tu hogar de por sí ya es difícil, imagínense el decidir qué hacer en un lugar completamente desconocido, donde hablan castellano todo el tiempo y que los trabajos con mayor paga requieren estudios. Es por eso que adaptarse fue crucial. Vamos a ver los principales cambios. Odría estaba todo relajado pensando que con su plan de carreteras, hospitales, unidades escolares, la gente estaría bien. Claramente no pensó que las personas de la serranía verían trabajo de construcción y vendrían masivamente. Bueno, primero, el cambio de la percepción del territorio. Un país que vivía más centralizado que nunca se conectó. Mencioné Odría. Listo, ahí está. Carreteras.
Los caminos representaban unión y ya no lejanía. 2. El tiempo de ciudad es diferente al de campo. Levantarte todos los días a las 4 de la mañana para pastorear el ganado versus levantarte a las 7 para ir a trabajar. No te creas que tenían sus 8 horas diarias, sus feriados, sus vacaciones, nada. Muchos de ellos tenían entre 2 y 3 trabajos. Además, el tiempo te hace extrañar el pasado. En el mejor de los casos, te impulsa para avanzar. Aquí la gente decía, me levanto a las 5, a las 7 me voy a trabajar, a casa o construcción. Vuelvo a las 2, como y salgo a otra chamba, hasta las 10. Top. Lo mejor para que mis hijos sean alguien algún día. 3. Por último, lo anterior tuvo consecuencias tanto en valores, actitudes y motivaciones de los migrantes en su manera de pensar, además de sus conductas. Es decir, abrió un nuevo campo de estudio, ya que era obvio que se iban a enfrentar temas culturales. Solo veamos las celebraciones. Limeñito de ese tiempo hacía su fiestita con un par de amigos, cervecitas y ya. Pero los migrantes armaban tremenda fiesta patronal como cumpleaños. Traían sus bandas, cerraban las calles, había chela por montón, comida para toda la cuadra. Empezamos a ver la presencia de la cholificación. ¡Wow! Todo lo que provocó este fenómeno. El análisis que se está haciendo deja un poco de lado el terrorismo de los 80 y las repercusiones económicas las trata de manera externa, puesto que compara el proceso modernizador iniciado en Europa con los movimientos migratorios que ocurrieron en el Perú en la década de los 50. Sin embargo, vemos varias consecuencias que persisten en la actualidad. Los 40 años que duró esta nueva modernidad trajeron varios cambios. Los 4 principales en la fisonomía de la sociedad peruana son la urbanización, la economía informal, la cultura chola y la organización popular. Tenemos información al respecto. Adelante, Natalia. Sí, el Perú de los 90 no es similar al actual en nada. Bueno, tal vez en corrupción, pero eso es tema de otro video. Tienes razón, la informalidad se hundió rápidamente en esos años por la falta de empleo y la demora en trámites que existían. Los migrantes no solo lograron terrenos, sino que invadieron los cerros de los distritos de los conos de donde nadie logró sacarlos. Además, las personas de los Andes no fueron las únicas en solicitar posiciones de tierra en esos tiempos. Allá por los años 80, cuando Castro manejaba radicalmente Cuba, varios cubanos se escaparon rumbo a Perú para obtener refugio. 850 de ellos fueron refugiados en La Victoria por un tiempo. Poco después, el Estado peruano les brindó módulos de vivienda en Villa El Salvador por unos 250, de los cuales en la actualidad quedan menos de 20, y ese barrio tiene como nombre Los Cubanos. Barrio de Los Cubanos, el pasaje que da justamente a la de Pachacamá, la Plaza de la Paz, de la urbanización Pachacamá, donde se ubica al frente la comisaría, la agencia municipal número 2 y el local comunal. Entonces, recapitulemos. Hasta ahora, Franco explica la migración como experiencia fundadora de la otra modernidad en base a los siguientes criterios. El viaje del campo a la ciudad dejando muy pocos agricultores en la sierra. La modificación de sus creencias y tradiciones. Como se ha explicado, hablamos de 2 realidades diferentes con contextos culturales distintos que requieren una reorganización. Las orientaciones de valor, patrones conductuales y estilos culturales de sus protagonistas. Y finalmente, en su capacidad para coproducir los procesos de urbanización, la economía informal, la cultura chola y la organización popular. Así es que, luego de otra serie de dudas, el autor reflexiona acerca de cómo la población migrante empezó a definirse como sujeto moderno. Los cambios previamente mencionados pueden ser entendidos como respuesta o como elección, es decir, como las formas a través de las cuales los migrantes se transformaban a sí mismos y se adaptaban a la modernización. Lo que desconocían era que involuntariamente la condujeron a confrontar sus últimos límites. No obstante, fue con este proceso migratorio que la Nueva Lima surgió. Fue así que esta nueva legión de ciudadanos fue la responsable de múltiples cambios en la sociedad. Construyeron viviendas, formaron miles de empresas informales, pero muy productivas, generaron todo tipo de organizaciones vecinales, gremiales, y lograron su autoconversión de indios a cholos. Pero quiero detenerme en eso último que dijiste, lo cholo. Creo que es importante explorar esa nueva cultura, pues Carlos Franco encontró una serie de patrones conductuales, los cuales forman parte de su estrategia cultural. La primera que identificó fue que existe una buena organización de una red de apoyo a los migrantes, que los ayuda en su adaptación y confrontación con el mundo criollo, urbano y productivo, y los acompaña en su proceso de construcción de su nueva identidad cultural. Ahora bien,
Otro punto importante es la articulación de esa red, que amplían los soportes subjetivos y materiales de su actuación, es decir, la implementación de los términos llegada a partida para facilitar la adaptación a la plebe urbana. Como tercera característica, se evidencia que hay una unificación del trabajo y la familia en una unidad económica familiar, que combina los aspectos básicos con la relación costo-beneficio. Prosperar por su cuenta no era fácil. Por eso es que varios migrantes decidían formar familias para apoyarse mutuamente. Asimismo, también hay un desarrollo de la moral protestante, que se basa en el trabajo esforzado, una filosofía elemental del progreso y el uso calculado de todos los recursos, relaciones y oportunidades disponibles. Otra característica es la definición de una meta mínima de sus actividades, que está centrada en la reproducción simultánea de su familia y su unidad productiva, más un plus que les abre la puerta al futuro. Los objetivos claros eran fundamentales. Además, se observa una combinación cambiante de los intereses familiares y colectivos, privados y asociativos, especificados por las esferas de actuación. La familia internamente tenía diferentes intereses, quizás producto del terrorismo o preferencias políticas. Y no se olviden de una última característica, lo cholo. Tiene un particular estilo político adaptativo, es concesivo y presionante, conflictivo también. Seguían por el propósito de ampliar gradualmente sus recursos, poder e influencia. Lo explico mejor. El deseo de progreso hacía que los cholos desearan seguir trabajando, adaptarse más rápido. Buscaban cualquier medio para salir adelante gradualmente. Acabamos de revisar todos los patrones conductuales de la migración de la plebe urbana. Sin embargo, hemos llegado a un punto que Franco expresa como institucionalidad plebeya e institucionalidad modernizadora. Ambas eran adaptativas, cuestionadoras, funcionales y contestatarias. Además, Franco expresa que los migrantes no invadieron ni ocuparon las ciudades, solo las ensancharon. Es un punto de vista muy interesante que trae conflictos. No obstante, es cierto. El autor nos dice que los migrantes deseaban integrarse y, al no encontrar espacio en las planicies urbanas, tomaron los cerros y ciudades nacientes como Villa El Salvador. Dionisio nos cuenta las dificultades que tuvieron los migrantes para obtener un terreno en tiempos de inseguridad ciudadana y una falta de apoyo al Estado. Por no hablar de los problemas económicos gracias a la corrupción, la historia de Villa El Salvador refleja estos puntos. La tarde del 11 de mayo de 1971, camiones del ejército colaboran en el traslado de las primeras familias que tomaron las tierras en Pamplona de San Juan de Miraflores. Con palos y esteras, improvisaron sus primeras viviendas. El distrito joven era un desierto, la gente vivía en chozas, esperaban los camiones cisternas para obtener baldes de agua, crearon comedores comunales, pozos locales y programas de vaso de leche. Nacieron personas que defendían el nuevo distrito de peligros externos, y por otro lado la informalidad nace como medio de subsistencia. La visión capitalista de la informalidad apoya el emprendimiento. El Estado, por el contrario, apoya solo a aquellas empresas ya establecidas, creyendo que los negocios de la plebe urbana no rendirían frutos. Todo lo dicho demuestra que la cultura chola no es el reflejo de la cultura modernizadora, solo se adapta y crece. Al intentar integrarse, no encuentran espacio. Por ende, crean su espacio en los márgenes del territorio ocupado. Ensanchan la institucionalidad a partir del posicionamiento en su propio espacio, creando juntas vecinales de mutuo apoyo. Con esto, desarrollan una identidad cultural y organizativa distinta, donde vemos a la cultura chicha como una señal de autoexpresión ante la nueva sociedad. Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. No tengo padre ni madre, ni ropa ni me ladre.
Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. Tengo cines y ciudades, cines y universidades. Soy muchacho provinciano y algo sé de progresar. Tengo una buena vida en esta ciudad, donde hay su dinero, su oportunidad. Y si eres de los que dicen que emigraré, yo mi amor te respondo que emigraré, pero a un nuevo y gran local. De mi puestito a 15 más, de artesano a comercial, de cocinita a restaurante, de pequeñito a colosal. Yo hago del sueño la realidad. Oh muchacho provinciano, cambiaste al Perú, a Lima, a tu tierra. ¿Cuánto más vas a seguir cambiando? Con tiendas, puentes, mil bondades, clubes, centros comerciales. Soy muchacho provinciano y algo sé de progresar. Estas especificaciones son importantes para el contexto sociopolítico-cultural del momento. El uso en su favor de los beneficios marginales de la modernización, que explica la imagen del avance, tenía dos límites insalvables: la concentración de la estructura de utilidades e ingresos, como del poder político-administrativo; la explosión demográfica con el abrupto crecimiento de la tasa de natalidad y de la población migrante. Ya casi acabamos, pero nos metieron estilos políticos y culturales. Franquito nos quiere sacar de quicio. Bueno, las instituciones urbano-popular, gracias a la modernización, se expresan en el plano de las relaciones políticas y culturales. O sea, que los migrantes ya solicitaban los beneficios de las clases medias o altas, que en realidad eran servicios básicos para vivir. No había drenaje, ni luz, ni agua. El frío traspasaba las esteritas y el hambre abundaba. Obviamente la organización, primordial, ayudaba, pero ¿qué te haces con más de 500 personas y un par de verduras para sopa? El Estado necesitaba una intervención inmediata. Lo lograron ejerciendo algún tipo de presión sobre el Estado, solo cuando estaba de por medio la obtención de servicios básicos o el reconocimiento legal de posiciones ya ganadas. Ahora, en el plano de los vínculos con el Estado, los partidos y las figuras de poder, ellos negociaban con las empresas, sus patrones y el mercado. Si bien la naciente cultura de la plebe urbana se desarrollaba al interior de un universo ajeno y controlado por la modernización, ella comenzaba a forjar su propio contenido y su propio espacio, a autopresentarse y reproducirse según patrones conductuales específicos. Estos patrones se organizan en torno a tres opciones: la simultánea creación y conquista de una posición en la sociedad, el autodesarrollo de una identidad distinta pero coexistente, el uso y apropiación de todos los recursos disponibles. Próximos al final de esta edición, resaltamos que Carlos Franco también nos comenta acerca de la ausencia de un discurso propio por parte de la plebe urbana, la cual, al no haber construido organizaciones políticas propias, fue representada. En esta ausencia, las personas no se veían a sí mismas en el gobierno y se dejaban guiar por el populismo, a lo largo de 4 décadas con los grupos sociales medios y altos de la sociedad. Es decir, no se veían representados. La plebe urbana en el Perú de la modernización no fijó una relación de lealtad estable con ningún partido político. O sea, que si te regalaban un tupper hoy los del partido X y mañana el partido Y te regalaba un tupper más grande, tu elección de ayer cambió. Esa infidelidad de las relaciones de los migrantes con la política fue constante, reflejado en gobiernos como los de Velasco, García o Barrantes. A través del populismo, la plebe urbana se pudo construir como sujeto citadino, productivo, social y cultural. El populismo para ellos fue una forma política de su progreso. Sin embargo, Franco intenta buscar una explicación a la falta del discurso de la plebe.
Él menciona que ese discurso no se autoelaboró, ya que no era necesario. Su propia experiencia le señaló que ellos progresaron por su cuenta. El hecho de que un grupo elabore un discurso político propio depende de la experiencia de un obstáculo sobre sus posibilidades en transmitir una idea de progreso colectivo. Los migrantes veían en su futuro una casa establecida, con familia. No se veían dirigiendo al Perú. Exacto. Además, esa experiencia conduce a la pérdida de identidad cuando el grupo social no tiene recuerdos de sus logros a lo largo del tiempo, lo cual genera que la memoria de esos logros pasados no se active por la materialidad objetiva de ellos en el presente. Como ellos aspiraban a tener dinero o conseguir un lugar fijo, no veían su ascenso como un triunfo, solo como un esfuerzo. Asimismo, el grupo social no dispone de grupos organizativos e institucionales que representan esos logros como poder disponible. Nadie los representa y ellos no se sienten representados por nadie. Por lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que la prueba urbana no cumple con estas tres condiciones. La intensidad de su experiencia se consideró necesaria para elaborar un discurso y formar organizaciones políticas propias o transformar en su favor las existentes. 1. Las confrontaciones entre sociedad urbana y migrante aumentaron. 2. Tenían la posibilidad de volver por todo el sufrimiento que pasaban en la capital. La opción seguía vigente. 3. Los clubes provincianos u organizaciones populares como Vaso de Leche era la conexión que tenían con el Estado. 4. Incremento de su interés y presencia en la gestión de los municipios distritales. Empezaban a tomar gestiones pequeñas. Nació un ligero sentido de política en sus personas. 5. Los dirigentes migrantes criticaban a los partidos políticos que decían estar a favor de ellos. Manejo de sus propios asuntos, que son distintos y conflictivos. Propia organización con proyectos vecinales tanto de seguridad como de alimentación y educación. Y por último, las llamadas huelgas y manifestaciones para exigir derechos básicos. Una crisis de representación cuando, por ejemplo, Pepito no quería representar a Jaimito y Jaimito no quería que lo represente Pepito. El APRA e Izquierda Unida eran populistas, pero sus medidas eran para su audiencia en general. Los migrantes querían ser la fija, no una más. Por eso habían múltiples discusiones. Por último, Franco, al ver que no hay un discurso propio, trata de explorar en el posible contenido que esto hubiera tenido y se hubiera elaborado. De esta manera, el peso de su interés u otro en la determinación de su conducta lo definen los ámbitos específicos de la actuación y los beneficios que en ella se perfilen. Lo decisivo en ella es la combinación de esos intereses. El autor no cree que la plebe urbana sea capaz de cambiar su ideología para crear un discurso político propio. Es por eso que abrió un discurso imantado. Es pragmático, asciende del mundo de su experiencia, no es liberal, capitalista, socialista ni estatista. La orientación negociadora es reformista. Está asociada al reconocimiento del progreso como una larga marcha, en que los logros se obtienen de manera sucesiva. Negociar y definir los propios objetivos según una norma realista de mejora progresiva. Estos constituyen las expresiones de un talante democrático. Además, el deseo de integración social y reconocimiento por el Estado han dirigido la vida del pueblo urbano. Asimismo, las políticas económicas son la amenaza porque pueden conducir a un populismo violento. Dependencia total del Estado. Claro, si papá gobierno acostumbró a hijo pueblo a hacer berrinche, hijo pueblo se aprovechará en un futuro si no se le conduce bien. Un proceso a través del cual las organizaciones populares perciben la complejidad de los problemas y se aventuran a la búsqueda de soluciones. La idea de que los pobres urbanos se hacen del desarrollo económico debe incluir su propia experiencia. Lamentablemente, la experiencia nos dice que si no gritamos nuestros problemas, nadie nos hará caso. El origen de los migrantes del 50 se encuentra en la costa, sierra y selva, pero es hija también de la sociedad modernizadora. Y para finalizar, les haremos una pregunta que, esperemos, los haga pensar y reflexionar. La frontera de Perú con Ecuador vive horas críticas debido a la masiva llegada de migrantes venezolanos que quieren ingresar al país antes de que se acabe el plazo para solicitar el permiso temporal de permanencia. A partir de este jueves, los venezolanos solo podrán ingresar a Perú como turistas y por un tiempo determinado. Mi nombre es Raúl Torrellas, vengo de Barquisimeto, Venezuela. ¿Con quién acaba de cruzar la frontera y con quién se va a Perú? Me voy con mi esposo y mi hermano. ¿A quién dejas atrás?
a tus hijos no dejas. ¿Qué le puedes decir a tus hijos ahora aprovechando este mensaje? Bueno, que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por ellos. La esperanza última que se pierde. ¿Cuándo esperan volver a Venezuela? Bueno, realmente una fecha no la tenemos exacta. Esperamos volver pronto, pero no tenemos fecha exacta, no sabemos cuándo. Según datos de la ACNUR, más de 2.300.000 venezolanos han abandonado su país. En los últimos años, cerca del 50% se encuentran actualmente radicados en Colombia y el otro dividendo se encuentra en el Perú. Hablemos precisamente de ese panorama, de ese recorrido de venezolanos que están llegando al Perú, que pasan por Colombia y que llegan en condiciones lamentables, por calificarlo de esta manera. ¿Cómo está esta radiografía actualmente? Pues es una radiografía que viene sumando todos los días un problema más. Son personas que vienen con dificultades de salud, dificultades de alimentación y de ropa adecuada para poder pasar o cumplir ese tramo desde lo que es la frontera colombiana hasta llegar a la frontera con el Perú. Nuestros hermanos venezolanos están pasando por problemas de precariedad seria y esto lo vemos todos los días en nuestras principales ciudades en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Argentina y merece una atención humanitaria inmediata porque se nos mueren 68, 80 personas diariamente en las carreteras de nuestros países. ¿Es acaso la migración venezolana el inicio de otro proceso modernizador? Como diría nuestro autor, solo Dios lo sabe.